Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, que estén ayudando en sus casas, que estén estudiando y que sobre todo siempre estén confiando en Dios, poniendo nuestra esperanza en Él, que con Él vamos a salir adelante. De acuerdo chicos, vamos a ver rápidamente una clase sobre reflexión sobre la lengua. Yo voy a ir dejando diferentes documentos para que ustedes vayan apoyando esta clase. Vamos a ver diferentes tipos de oraciones. ¿Le damos? De acuerdo, listo. Ok, la oración gramatical. La oración es la unidad gramatical que comunica un sentido completo. Cuando nos comunicamos hablamos a través de oraciones. La oración debe poseer al menos un verbo. Para que algo sea oración, para que un enunciado sea una oración debe de poseer un verbo. El verbo constituye el predicado de la oración, es decir, de lo que se está hablando. La oración, además de tener un predicado, además de tener un verbo, también tiene un sujeto, como ya aprendimos en toda nuestra formación básica. El sujeto es la persona, objeto o cosa de la que se habla en la oración. Y el predicado, que inicia con el verbo, describe lo que hace la persona, la acción que se realiza o se recibe. Existen dos clases de oraciones, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples solamente tienen un verbo, por lo tanto solamente tienen un predicado. Así de simple. Y la oración compuesta tiene dos o más verbos, por lo tanto consta de dos o más predicados. Veamos algunos ejemplos. Para la oración simple, primero, ejemplo número 1, yo estoy en cuarentena. Ahí está el verbo estar. Número 2, extraño a mis compañeros de clase. Ahí está solamente un verbo. Número 3, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Solamente un verbo, por lo tanto solo un predicado. Ahí hay una explicación en la oración número 2 que dice, a veces algunos elementos de la oración pueden estar tácitos. Esto es, se omiten porque se sobreentiende fácilmente. En la oración no se ve el sujeto, solamente dice extraño a mis compañeros de clase, pero se sobreentiende que la oración debería decir yo extraño a mis compañeros de clase. El sujeto tácito es yo. Veamos ejemplos de la oración compuesta. Número 1, los alumnos se aburren en casa porque no ven a sus amigos. Dos verbos, aburren y el verbo ver. Ejemplo número 2, éramos felices y no lo sabíamos. El primer verbo, el verbo ser o estar, y el verbo segundo, el verbo saber. El ejemplo número 3, no lo sé, Rick, me parece falso. Y ahí están los dos verbos que conforman una oración compuesta. Además de las oraciones compuestas, tenemos ciertos fenómenos en las oraciones gramaticales que se conocen como oraciones impersonales. Las oraciones impersonales es el caso en las que las oraciones no tienen un sujeto que se pueda entender. Hace un momento vimos que existen sujetos tácitos, que yo puedo entenderlos aunque no estén ahí. En las oraciones impersonales no puedo entender de quién se está hablando porque no hay un sujeto. Existen dos clases de oraciones impersonales. Están las impersonales propias y las impersonales impropias. Las impersonales impropias son aquellas a las que es imposible añadirles un sujeto inventado. No se puede añadirles un sujeto, no se puede inventar como en el sujeto tácito. En las impersonales impropias son aquellas en que el hablante ignora cuál es el sujeto o no desea decirlo, por lo tanto no aparece mencionado. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de oraciones impersonales propias. Número 1, hace 3 años que no nos vemos. Número 2, hace frío pero se vive. Número 3, me basta tu gracia. Para esas 3 oraciones es imposible conocer el sujeto de estas oraciones. Veamos los ejemplos de oraciones impersonales impropias. Te vinieron a traer. Se protege del virus estando en casa. Te mintieron. Aún faltaba más tiempo de cuarentena. La estructura de estas oraciones se construye de dos maneras. Puede ser, número 1, que existe un verbo en tercera persona plural. Además, en el segundo caso, con la palabra se más verbo en tercera persona singular. Con eso, acabamos esta pequeña clase. Yo voy a estar subiendo material para apoyar esta clase a manera que ustedes puedan resolver los ejercicios que están de la página 64 a la 67. Quiero aclarar que esta clase ustedes no tienen que transcribirla a su cuaderno, sino solamente resolver los ejercicios del libro. Ok chicos, que pasen un excelente día y que Dios los bendiga. Seguimos en contacto.